Jesús, amén. Gracias, Señor. Gracias. Te doy gracias, te doy gracias, Dios, porque salgo y regreso contigo, porque el fuego no toca mi piel, no toca, no, ni las aguas inundan mi casa. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, gracias, te doy gracias. Gracias, gracias, te doy gracias. Amén, amén. Esta canción me gustó bastante. Es una canción que escribió recientemente Juan Luis Guerra con relación a todo esto. Creo que está inspirado por uno de los salmos que como iglesia hemos leído. En el momento de la dificultad está la parte de la alabanza, el Salmo 108, si no me equivoco. Entonces, recordando algunos puntos importantes, uno de ellos es que necesitamos que todos tengan sus Biblias a mano, aquellos que ya tienen la costumbre de utilizar el celular, bueno, utilicen el celular para buscar los textos bíblicos. Importante es que casi siempre, al inicio, después de decir la cita bíblica, alguien, algún hermano o hermana que se sienta motivado, lee el pasaje. Entonces, después que se lee el pasaje, obviamente vamos a hacerle algunas preguntas al pasaje. La idea es que nosotros podamos ir edificándonos, podamos ir descubriendo juntos verdades que están ahí, que el Señor ha puesto y quiere que quizás nosotros podamos observar con un poquito más de detalle estas cosas. Entonces, ya saben, digo la cita bíblica, alguien lee y después hacemos unas preguntas. Las respuestas siempre van a ser con lo que dice exactamente el texto bíblico, para que nosotros podamos primero entender
la parte del contexto antes de comenzar a dar algún tipo de interpretación. ¿De acuerdo? Primero vamos a ver qué es lo que dice el texto con una o dos preguntas y luego de esto, obviamente, vamos a quizás en una u otra ocasión la parte de la interpretación. Les recomiendo que puedan tener también para anotar alguna hoja o un cuadernito, porque el tema que vamos a tratar hoy, contrario a los otros domingos, no lo vamos a agotar hoy. Cuando comencé a seguir desarrollando, me di cuenta que era bastante extenso para hacerlo de un solo. Entonces, lo vamos a dividir en dos. El enemigo invisible lo vamos a tener hoy y en la voluntad de Dios ya el próximo domingo vamos a ver si damos la conclusión. Entonces, un punto importante son las preguntas. Me gustaría, porque vamos a estar navegando bastante en la palabra en este estudio, tanto este domingo como el que viene. Si hay alguien que no entiende algo, puede activar su micrófono y pedir un de orden y hacer la pregunta si no se está entendiendo. La idea es no ir quizá a la carrera, sino tratar de comprender lo que el Señor está diciendo en ese momento en su palabra. Así que la mala pregunta es la que no se pregunta. Ese es uno de mis dichos. Bueno, me lo inventé ahora mismo. Bien, vamos a iniciar ya de una manera más formal. Como siempre lo hacemos, la estructura es la siguiente. Algún hermano tiene el momento de oración. Luego voy a poner otro video esperando de que podamos analizar. Este segundo video o canción o alabanza es muy conocido. Podemos cantar, pero con el micrófono muteado, porque si no, hay un feedback, obviamente vamos a tener inconvenientes. Así que ahora mismo un hermano o hermana, digo hermano, esté motivado para que dirija en oración. Amado Padre Celestial, que moras en los cielos, agradecemos, Padre, una vez más esta oportunidad que nos has brindado de estar en tu presencia. Gracias porque a pesar de la situación por la que estamos atravesando, tú nos has dado la oportunidad de poder estar en contacto como iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en esta hora, que tú tomes el control de todo lo que vamos a hacer. Que tu palabra, Señor, sea expuesta de una forma clara y que podamos entenderla y llevarla a la práctica. Bendice este tiempo y bendice a cada hermano que está, Señor, conectado en este momento. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a escuchar la próxima alabanza. Tanta necesidad.
inmensidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir tu corazón. Yo quiero vivir más siendo insensible. Para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. Quiero vivir más siendo. Solo a ti. Dos informaciones importantes antes de iniciar formalmente, y es que para el próximo domingo nosotros vamos a dar el estudio dentro de la voluntad de Dios a las 7 de la noche. Es así porque ya nuestra iglesia va a tener su culto a las 6 de la tarde. Así para que los muchachos, que hay algunos de nuestra, que estamos aquí de la congregación, ahora mismo la iglesia está reunida orando, pero ya del domingo en adelante va a ser a las 7 de la noche. Para los demás que están en otros países, que están conectados, ya algunos de México, de Perú también y de Argentina, ya entonces le voy a
hacer la modificación, a qué hora toca. Hay algunos que tenemos diferencia de 1 hora, es decir, estamos adelantados o atrasados. Así que le vamos a enviar esa comunicación. Así que le damos la bienvenida a cada uno, hermanos. Este es un momento en que nosotros nos tenemos que gozar con la palabra de Dios, aprender, también ser retado por ella. El tema, así como he dicho, es el enemigo invisible. Obviamente es un término que se está utilizando mucho con la parte de la pandemia, porque si nosotros viésemos el virus, quizás nos cuidásemos más, estuviésemos más alerta. Pero bíblicamente pasó algo, obviamente espiritualmente, en que hubo un grupo de personas, específicamente los discípulos, no estaban viendo lo que era el enemigo real. Esto era un problema porque el Señor estaba preparando a sus hijos, estaba preparando el escuadrón inicial, y vamos a ver, obviamente ya será para el próximo domingo, una serie de pruebas que comenzó a hacerle el Señor hasta llegar a este momento histórico que nosotros vamos a leer. Hasta el momento nos vamos a dar cuenta que los discípulos no estaban percibiendo cuál era el enemigo invisible. Así que vamos, alguien que lea a Marcos, que va a ser nuestro texto base. De aquí es que vamos a ir armando todo lo que es la parte del estudio. Espero que podamos ya ir tomando notas para que podamos estar quizá un poco más orientados para el domingo que viene. Vamos a dar unas cuantas informaciones, y esas informaciones las tenemos que ver también en el transcurso del domingo que viene. Muy bien, ¿alguien tiene Marcos 8, del 14 al 21? Si lo tiene, puede leer. Muy bien. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Muy bien. Aquí vemos este verso. Este verso es muy controversial por muchas cosas. Es un texto que por lo general no se entiende. No se entiende por qué el Señor hace la pregunta, no se entiende por qué el Señor lo acusa. El Señor no le da una respuesta a ellos. Es decir, si leemos el pasaje y el pasaje también de Mateo, el Señor no da ningún tipo de explicación, no le explica a ellos. Él simplemente le hace muchas preguntas. En la descripción, ¿me puede decir alguien si ellos tenían pan o no? Tenían un pan consigo. Ellos no tenían pan, encontraron un niño con unos panes, entonces por eso tenían, pero ellos no estaban preparados. Ok, según el verso. Según el verso. Tenían un solo pan. Un solo pan. ¿Dónde estaba ese pan? En la barca. En la barca. Es decir, ellos salieron, ya estaban en la casa
El Señor le pregunta por los panes. Esto es muy importante. Esa es la pregunta base. No la vamos a contestar hoy, porque eso ya tiene que ver con el domingo que viene. Pero el caso es que, para que entendamos por lo menos qué estaba pasando, ellos salieron de la barca, ya era de noche, había pasado uno de los milagros más grandiosos y uno de los milagros repetidos, es decir, que el Señor lo había hecho hace poco tiempo. Si vamos al 8:1 y vemos el título, ¿qué milagro acababan ellos de vivir? Ahí mismo, en Marcos 8:1, si leen el título. La alimentación de los 4,000. Ok. Ahora llega este momento y ellos solamente tienen un pan y lo habían dejado en la barca. Ahora, el Señor le hace algo que es muy extraño. Le pregunta por el pan e inmediatamente Él le hace una advertencia. ¿Cuál fue esa advertencia? Que se guarde de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura. Ok, guardaos de la levadura ¿de quién? De los fariseos. Ok, fariseo, ¿y quién más? Herodes. Herodes, muy bien. Algunos ponen herodianos porque aparecen en forma de grupos. Entonces él le dijo, mira, tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, o como dicen algunos, de los herodianos, es decir, el grupo que seguía a Herodes. Él le hace esa acusación. Nosotros vamos a ir desarrollando de qué se trata todo eso, pero si nosotros vamos al libro paralelo, vamos, alguien que busque Mateo 16:6 para ver otro grupo que no aparece ahí, pero que Mateo recoge otros datos. Mateo 16. Sí, alguien que lo lea. Mateo 16:6. Sí. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Muy bien. ¿Qué otro grupo aparece acá? Saduceos. Saduceos. ¿Alguien me puede decir los tres grupos que aparecen? Tengo que ocultar. Fariseos, Herodes y saduceos. Ok, falta uno. Ok. Uno es fariseos, otro Saduceos y Herodes. y herodianos. Muy bien. Entonces, cuando escuchamos levadura a nivel bíblico, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Pecado. Ok, creo que escuché a alguien. ¿Qué es? Pecado. Pecado. Por lo general es pecado. Obviamente, el Señor aclara en el mismo verso, en este caso es en Mateo, aclara qué es lo que Él quiere decir en este momento con levadura. ¿De acuerdo? Por lo general, la levadura significa pecado. Pero vamos a ver qué aplicación le da el Señor a la levadura en este contexto. Vamos a buscar ahí mismo en Mateo 16, alguien que lea el 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Muy bien. En este caso, ¿qué es la levadura? Bueno. Un poco de levadura le dio a la masa. Ok, según La el doctrina, versículo. la doctrina. Ok, muy bien. La doctrina. Tenemos que tener esto muy claro porque es
¿Alguien sabe definir doctrina de una manera sencilla? Conjunto de enseñanzas. Ok, doctrina, excelente. Doctrina es enseñanza. En otras palabras, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor? Cuídense de qué? De las Enseñanza. de los fariseos, de los herodianos y de los saduceos. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué es lo que está pasando ahora? El Señor, en este momento, Él ya ha visto que en sus discípulos está esa enseñanza, que es una enseñanza obviamente dañina, que ya ellos habían creído. Es decir, los discípulos ya estaban arrastrando cosas de los fariseos, de la doctrina de los fariseos, de la doctrina de los herodianos y también de la doctrina de los saduceos. Lo que vamos a ir desarrollando son esas doctrinas. ¿De qué más o menos se tratan esas doctrinas? ¿Por qué es importante? Porque el corazón humano siempre ha sido el mismo. Esto le puse el enemigo invisible porque no son los pecados comunes, como robar, matar, adulterar y eso, sino que son sutiles, pero son los más destructivos. Y vemos al Señor que Él está muy preocupado por el grupo de los discípulos, porque ellos, hasta ese entonces, ellos estaban arrastrando esas doctrinas. Así que vemos dos fuerzas que están trabajando, la doctrina de Cristo y la doctrina de estos grupos. Comenzaron a tener conflicto. El Señor comenzó a trabajar con ellos y ya había llegado a esta etapa después de haber trabajado. Se cree que ya en esta etapa ya habían pasado 2 años. Es decir, 2 años que el Señor está trabajando con los discípulos. Ahora, a esta altura de juego, el Señor le hace una prueba a ellos, varias pruebas, y se da cuenta que en el corazón de los discípulos que Él está enseñando, están guardando doctrinas dañinas, que son la doctrina de los fariseos, la doctrina de los herodianos y la doctrina de los saduceos. Así que estaba en peligro la iglesia que todavía no había nacido. Y el Señor está preocupado por eso. Se piensa que ese día que ellos se reunieron, nadie cenó. Eso es lo que dicen algunos escritores. No cenaron, no comieron. El Señor estaba, se podría notar en todo el diálogo, disgustado. No hubo milagros. Él no multiplicó ese pan, ese único pan. No lo mandó a buscar ese pan. Y vemos que obviamente la situación en ese momento, Él le dijo, ustedes se van a quedar aquí y esta vez no hay comida, no hay cena. Yo quiero que piensen en las preguntas que le hice. Ahora vamos a ver las preguntas. Alguien que lea Marcos para ir refrescando. Marcos 8, 16, 17 y 18. Y discutían entre sí, diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Muy bien, aquí vemos que ellos no estaban entendiendo por qué el Señor le hace la salvedad acerca de la levadura. Y él le dice, le está hablando de la levadura. Antes de eso hubo un diálogo del pan que ellos no trajeron. Entonces ellos lo están entendiendo de la manera física, es decir, lo que estaba aconteciendo. El Señor en este momento es lo que estaba viendo, el corazón de los discípulos. Ahora es la ocasión en que se ve en todo el momento de la vida de Jesús, que Jesús hace tantas preguntas juntas. Y todas las preguntas, obviamente, vamos a tratar de ir desarrollando en estos 2 domingos. Entonces, vamos a ver si vamos viendo cada una de las preguntas, ¿de acuerdo? Hay algunos que la numeran como 7, porque dividen una,
y hay otras que lo numeran como 6 preguntas que le hace el Señor. ¿Alguien me puede decir cuál es la primera pregunta? Primera pregunta. ¿Qué discutís porque no tenéis pan? Ok, ahí el Señor está explicando, por lo menos por medio de esa pregunta, que el punto no es el pan en sí, sino acontecimientos. Él está diciendo, óyeme, se están haciendo la pregunta equivocada. Es una pregunta equivocada. Entonces ellos estaban discutiendo por algo equivocado. Tenemos que ver todo esto para que nosotros podamos ir analizando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque quizá el Señor me está haciendo las mismas preguntas y quizá nosotros estamos cometiendo los mismos errores que los discípulos estaban cometiendo. ¿Cuál es la segunda pregunta? No entendéis ni comprendéis. Muy bien. Algunos dividen esto en 2 preguntas. Ellos hasta entonces, hermanos, habían durado 2 años con el mejor maestro de Jesucristo. Y ellos no estaban entendiendo ni tampoco estaban comprendiendo. Obviamente todo esto se va a ir aclarando mientras estemos avanzando, pero es bueno que estemos observando esto para cuando estemos hablando de estas cosas, inmediatamente podamos recordar. Muy bien, la siguiente pregunta. Aún tenéis endurecido vuestro Teniendo ojos y no ven. Antes de eso, Cristi, hay una pregunta. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Muy bien. ¿Qué pasa? Ellos al no entender, el Señor está dando ya una declaración. Si usted no entiende lo que estoy hablando, eso es por un solo resultado, porque su corazón está endurecido. Es decir, si al final nosotros terminamos todo este estudio, igual no entendemos, entonces vamos a tener un problema muy serio. En toda la historia que vamos a ir contando, y más el próximo domingo, ustedes van a ver que el Señor siempre se va a preocupar por este punto, y Él mismo lo va a repetir. Todavía tienen mis discípulos el corazón endurecido. Mi pregunta es, ¿cómo un corazón a nivel bíblico se endurece? Cuando no escucha la palabra de Dios y no la entiende. Tiene razón en un sentido. Cuando escucho, ¿y qué pasa? No obedezco. Y no obedezco, exacto. Escuchar y obedecer. En el momento que yo escucho la palabra y no obedezco, en ese momento mi corazón se endurece un poco más. Es decir, la palabra aquí de endurecimiento es la misma que aparece del callo. Es decir, cuando nosotros tenemos un callo que va perdiendo sensibilidad. Es lo que le está diciendo. Ustedes tienen un corazón insensible. Todavía, aún en este momento, le está diciendo, ustedes están teniendo un corazón insensible. Próxima pregunta. Esa es la tuya, Cristina. Dice, teniendo ojos y no ven, y teniendo oídos y no oyen. Ok, aquí vemos las dos, casi siempre van juntas. Pero aquí vemos que ellos no estaban viendo. Habían cosas que habían sucedido a su alrededor y ellos no habían percatado qué es lo que estaba pasando. Ellos habían escuchado cosas. Vamos a ver que el Señor le habló algunas cosas, pero que ellos, por lo visto, hasta ese momento no habían oído. ¿Y cuál es la última pregunta?
Y no recordáis. Y no recordáis. En otra, no traían a la memoria nada. Se podría decir de esa manera. Es decir, el Señor había hecho muchas cosas. Se parece mucho al pueblo de Israel, pero quizás se parece mucho a nosotros. Todo eso. Dios está obrando, pero quizás no lo estamos viendo. Dice Jesús, yo veo a mi Padre trabajar, porque mi Padre siempre está trabajando. Pero Él lo ve. Y dice, y eso mismo yo hago. El caso es, si nosotros estamos viendo en medio de todo esto, cómo Dios está obrando. Puede ser que solamente yo vea la pandemia y no vea cómo Dios está trabajando en medio de la pandemia. ¿Entendemos ese punto? El Señor estaba trabajando en su corazón, pero también estaba trabajando a nivel de sus ministerios. Entonces, ellos no estaban viendo realmente bien el obrar del Señor. Ellos lo veían como acontecimientos, pero no estaban viendo a profundidad cómo era que Dios estaba obrando en medio de todas estas cosas. Muy bien. Ahora, lo que vamos a pasar a uno de los grupos. Aquí vemos ya el grupo de los herodianos. Ese grupo no aparece mucho y entonces, pero cuando aparece se hicieron sentir. Hay dos tentaciones que le hicieron los grupos, pero esta es considerada una de las mayores tentaciones, vamos a utilizar la palabra, o provocaciones que le hicieron a Jesús. Tanto así que si él contestaba mal, el grupo que estaba ahí podía matarle, o si no, los guardias romanos lo podían matar. Y esto fue orquestado por los herodianos. Alguien que lea Marcos 12, el 13 y bueno, y el 8. Le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y ciertamente, aún estimó todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo. Eso iba en otra parte. Parece que copié ahí sin querer algo que está más adelante. Alguien que busque ahí mismo, lee el 14. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Marcos 12, 13, el 14. Viendo ellos que le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseña el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Muy bien. ¿Qué cosa ellos dicen de Jesús? Que era un hombre veraz. Ok, veraz es ¿qué cosa? Hablaba verdad. Que hablaba la verdad. Él estaba diciendo, tú siempre hablas con la verdad. ¿Qué más? Que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Ok, aquí obviamente el punto importante es que él no hace acepción de personas. Él no ve lo externo, es la idea. Él ve lo interno de las personas. ¿Qué más? Que empezó a enseñar el camino de Dios. Que él enseñaba el camino de Dios. Que él enseñaba el camino de Dios. ¿Qué ustedes dirían de una persona que se expresa así de Jesús? Que le sigue, que cree lo que Jesús enseña y es un discípulo de Jesús. Claro. Obviamente ahí podríamos decir que es un excelente cristiano. Obviamente. Que merece respeto. Sí, claro. Esos reconocimientos no aparecen, todos esos reconocimientos juntos en ningún pasaje.
dicho directamente a Jesús, es decir, de una persona. Pero fíjense que el que le está reconociendo todo eso, un enemigo, ¿para qué? ¿Cuál era su intención? Tentarle. Tentarle, hacerle caer. Aquí vemos una persona ¿sí? Con conocimiento real, tanto de la palabra como también de la realidad que estaba frente a él. Obviamente ya sabemos la historia, el Señor pide la moneda y pregunta de quién es la inscripción, de César, y él le dice, al César lo que es de César. Esa moneda lo hizo César, no lo hizo Dios. Y a Dios lo que es de Dios. ¿De acuerdo? Entonces él hace esa diferencia de estas cosas. Pero esto es para que entendamos cómo es la mentalidad de un herodiano. ¿Cómo eran estas personas? No se habla en la palabra de Dios de una manera directa. No se explica de qué se trataba su doctrina. La doctrina de los herodianos. Pero sí, algunos que han estudiado a los herodianos dicen que lo más probable, ellos tenían la esperanza del reino davídico, es decir, ellos estaban apegados. Eran personas que conocían, pero estaban muy involucrados en la política judía. En ese momento la política judía estaba muy ligada con la parte religiosa. Entonces, inclusive, un familiar de Herodes llegó a ser sumo sacerdote, es decir, una tragedia. Él no era descendiente de la tribu de Leví. Así que se había ligado todo, la política, la parte de la religión, hicieron ahí una amalgama. Pero se cree esto, aunque sería extraño decir que ellos esperaban el reino davídico, porque ellos estaban asociados con los romanos. Ahí, pero algo claro, dice la palabra de Dios, o se ve en la palabra de Dios, es que su trabajo principal de ellos fue la reconstrucción del templo. Recuerden que la historia en el Antiguo Testamento termina con un templo, voy a utilizar una palabra, no es la palabra, un templo horrible. Comparado con el templo de Salomón, el templo que había reconstruido el pueblo en el tiempo de Esdras era de madera y así. Entonces no tenía esa gloria que tenía el templo de Salomón. Ahora, cuando llega Herodes, ¿qué hace Herodes? Hace una obra más fantástica todavía que el templo de Salomón. Es decir, el templo de Salomón era algo increíble, pero el templo, y se le conoce como el templo de Herodes. Es decir, hizo esa gran obra y el pueblo se quedó muy agradecido. Ese grupo religioso quedó muy agradecido con Herodes porque le hizo un templo a la altura de los templos griegos, que eran templos que obviamente te sacaban el aire. Así que vemos que hicieron esta gran obra. Era un templo, pero mucho más grande que el templo de Salomón. Tenía más belleza, tenía más oro, y entonces eso era su grandeza. Así que los herodianos vemos que eran un grupo que se apoyaba en Herodes. Eran personas que se apoyaban en la influencia, pero también era un grupo que se piensa que era un tipo de élite, porque eran personas muy preparadas, así que ellos destacaban su logro personal. En resumen, lo que sí vemos de una manera clara, Tiene que seguir escuchando por aquí. Herodiano era una persona que veía el templo como una de las grandes glorias de lo que tiene que ver con el triunfo religioso judío. Un momento. Muy bien. Alguien que lea Marcos 13,
1 y 2. Usted lo mete, usted habla, cuando termine de hablar. ¿Cómo es, Jonathan? Lo quitaste. Sí, porque entonces no quité Eso esto. no tenía que darle ahí, eso. No, Eso no. se acaba de una vez, eso dura un rato. Me está diciendo que la batería se está... Muy bien. Marcos 13, 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo. Un poquito más fuerte. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Fíjense cómo la influencia de los herodianos había permeado en los discípulos. Los discípulos dijeron, óyeme, tenemos que darle un tour a Jesús, porque no veo como que Jesús está viendo esta maravilla. Vamos a llevarlo en los sitios que trabajaron mejor la roca. Vamos a llevarlo a un ángulo donde se ve bien el edificio, este templo. Y eso no eran los herodianos, eso eran los mismos discípulos de Jesús, que ellos estaban admirando esa obra que era el templo. Ahora, ¿cómo responde Jesús? Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Aquí vemos el Señor, que es una forma de desaprobar lo que Herodes había hecho. Herodes construyó ese templo, no era para la gloria de Dios, era para su propia gloria. Y las personas que estaban ahí estaban más admirados por el templo que por el Señor que habitaba el templo. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de qué cosa nosotros realmente, por qué estamos maravillados. Herodes había hecho una gran obra dentro de lo que es el movimiento religioso, lo que seguían la fe de lo que aparecía en el Antiguo Testamento, pero Herodes estaba muy lejos de agradar a Dios, muy lejos, muy lejos. Él había trabajado para su vanagloria. Esta obra duró muchos años, no tengo los datos aquí, pero duró bastante años, esa reconstrucción. Así que vemos que podríamos tener un problema de la doctrina que nos vanagloriemos. A veces no podemos vanagloriar quizás de nuestra iglesia local. Aquí habemos de diferentes iglesias. Pero yo he visto personas que dicen, no, es que yo soy de tal iglesia. No, es que yo tengo, también podemos estar admirados por el líder, el anciano o el pastor. Decir, no, es que yo tengo el pastor fulano y fulano. Y solamente hablan, no, porque fulano dijo, no se nombra el Señor. Es decir, cuando se nombra a la iglesia, se nombra por la iglesia, no es el Señor. El Señor para muchos está apartado y ellos se admiran, es por la iglesia, quizá por el tipo de alcance que tiene la iglesia, quizá porque es una iglesia fundante, quizá porque es una iglesia que hay mucha gente preparado, quizá porque es una iglesia grande, quizá por la comodidad que tiene la iglesia, quizá es por los líderes, quizá es por hasta la visión de cómo interpretan la palabra. Dicen, no, estoy maravillado de esto. Nosotros no nos debemos maravillar por estas cosas. Dice el Señor cuando venían los discípulos contentos, bueno, yo saqué demonios, Señor, no, yo sané. Vino otro, Señor, mira, yo prediqué, me escucharon todo el mundo y ellos vienen así gozosos y vemos que el Señor se queda tranquilo. Y Él le dice, miren, realmente ustedes están equivocados. No se gocen por eso. No se gocen ni porque la gente lo escucha. No se gocen porque ustedes han sanado personas. No se gocen porque los demonios se sometieron.
¿por qué se debían de gozar? Porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. El libro de la vida. Ese tiene que ser nuestro gozo. Puede ser que estemos hasta en un ministerio exitoso y tengamos la tentación de la vanagloria. Es decir, estar enamorado del ministerio, pero no del Señor del ministerio. Eso haría que caigamos en lo que se conoce como el activismo. Es decir, comenzar a hacer cosas lejos del Señor. Vamos a ver algo que tuvo que hacer Pedro. Vemos que Pedro tuvo que tomar una decisión. Pedro tenía un ministerio extraordinario que el Señor le puso. Pedro tenía unas capacidades personales que no lo tenían ninguno de los apóstoles. Pedro podía exhibir muchas cosas. Y vemos aquí en Filipenses 3, del 4 al 8, que él comienza a numerar muchas cosas, muchos logros. Él le dice, yo puedo presentar eso. Yo puedo vanagloriarme, yo tengo con qué vanagloriarme. Y entonces, aquí yo tengo el listado. Alguien que lo lea. Eso está, yo creo que en un solo versículo está en todo eso. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en la ley, irreprensible. Amén. Obviamente hay otras listas que él da. Él dice, yo superé inclusive a mis padres. Y él se está comparando con Gamaliel. Gamaliel era todo una eminencia y él tenía una escuela que era la escuela más aventajada. Y él dice, yo aventajaba todo y llegué a estar por encima de mi maestro. Es decir, vemos una persona que tiene todas las condiciones para él vanagloriarse. Entonces, alguien que lea ahí el 8 de Filipenses 3, 8. El 7 y el 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. ¿Qué decía Pablo? Yo prefiero dejar todo esto y concentrarme en lo que me puso Cristo, en quién es Cristo. Hubieron hombres de Dios que tomaron esta decisión. Él dice, yo tengo que tomar esto por basura porque no puedo cargar las dos cosas. No puedo llevar las dos cosas y agradar a Dios. Entonces a veces nosotros queremos ir presentando capacidades y esto, pero en el fondo es para la vanagloria. Es como construir ese templo grandioso que al Señor no le agrada. Entonces vemos que él dice, yo tengo que estimar esto como basura. Para mí ahora mismo, todo esto es una carga para yo llegar a Cristo. Así que lo tengo que desechar, lo tengo que dejar, lo tengo que estimar como basura, porque yo estoy tras algo todavía mucho más grande, que es alcanzar a Cristo. Él quería modelar a Cristo en su vida. Él dice en una ocasión, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. En otra palabra, él dijo, si me ven a mí, van a ver alguien muy parecido a Cristo. Ustedes no vieron a Cristo, pero si me ven a mí, van a ver a Cristo porque yo lo estoy imitando a él. El caso es si nosotros estamos como los herodianos, haciendo cosas, haciendo quizá una gran obra o maravillado por algunas cosas propias de la iglesia o como en nuestra iglesia y que mi iglesia de la sana doctrina y todo eso, o si nosotros estamos cautivados por el Señor. La idea es que nosotros seamos cautivados por Él y no al revés. Vamos a ver los saduceos. Los saduceos.
cuál era su doctrina. Aquí el pasaje está bloqueado. Ustedes lo ven, el primero, la cita, lo pueden leer. Hechos 23:8. Sí. Aquí vamos a ver qué es lo que ellos creían. Alguien que lo lea. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman esas cosas. Ok. Fíjense cómo ya hay una diferencia entre un grupo y otro. Pero ¿qué dice? Que los saduceos dicen. En otra palabra, eso es lo que ellos están enseñando a las personas. Que ellos no creen en resurrección, no creen en ángeles, no creen en espíritu. Ahora, ¿por qué ellos asumían esa posición de no creer en nada de eso? Obviamente los saduceos era el grupo rico y de empresarios religiosos. Estaban ahí, ellos tenían posiciones, ellos iban a perder relevancia si se habla de ángeles, de espíritu, de vida espiritual. Se tenía que hablar de logros materiales. ¿Y cuál era la idea? Si tú tienes mucho, es porque tú eres un buen hijo de Dios y Dios te ha prosperado. Es decir, Dios te ha bendecido. Si tú tienes, es porque vino de parte de Dios y Dios te bendijo a ti. Entonces, ellos presentaban un buen hombre de Dios tiene muchas posesiones. Un hombre de Dios tiene muchas posesiones. Entonces, los libros, ellos nada más consideraban los 5 primeros libros y obviamente todos los hombres que aparecen ahí fueron ricos. Entonces ellos se apegaban de ahí, mírenlo ahí. Abraham fue rico, José fue rico y todos fueron ricos. Y la idea que ellos presentaban, eso de la parte de la espiritualidad, de ángeles, resurrección, no, el asunto está aquí. Es decir, todo se desarrolla aquí. Lo importante es que Dios te bendiga a ti. Y la bendición ellos lo comparaban con los bienes materiales. Alguien que lea Marcos 12. A ver. Solamente vamos a leer esto. Yo puse la cita para que ustedes lo lean en su casa ya esa parte. Por razones de tiempo, vamos a leer lo que está ahí. Alguien que lo lea. Entonces vinieron a él los saduceos. Entonces respondieron, Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras, el poder de Dios. Muy bien. ¿Cuál era el problema de los saduceos? Ignoraban las escrituras. Ajá. Y el poder de Dios. Ok, ignoraban las escrituras y el poder de Dios. Lo que está hablando de ignorar no es que no tenían el conocimiento. ¿De acuerdo? Y el poder de Dios. Ajá. Ellos no tomaban en cuenta la palabra de Dios. Es decir, todo el consejo. Ellos tomaban lo que le interesaba. Entonces ellos tomaban lo del interés y lo otro lo ignoraban. Entonces es más o menos la idea. Y obviamente ellos ignoraban acerca del poder de Dios, el poder que tiene Dios. Vamos a ver un caso. Se cree que el joven rico, conocido el joven rico, se cree que era un saduceo. Entonces, conocemos bien la historia del joven rico. Él se acerca preocupado y él le dice, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y le dice, bueno, ¿conoce los mandamientos? Sí, lo ha cumplido. Y el Señor comienza a decirle una serie de leyes. Y él dice, óyeme, todo eso lo he cumplido desde que yo era niño. Bueno, entonces para ser perfecto, estar completo, vende todo lo que tienes, dale así entonces a los pobres y sígueme. Yo quiero que tú
me sigas, pero tienes que vender todo, porque tú vas a estar andando conmigo. No puedes estar entonces concentrado en las cosas que tú has dejado, en toda tu riqueza. Vende toda tu riqueza y entonces sígueme. Aquí vemos en Mateo 19:22 que cuando él oyó estas palabras, ¿qué hizo él? Se entristeció. Se puso triste, se fue. ¿Por qué? Porque él tenía muchas posesiones. Él tenía muchas posesiones. Déjeme decirle que a los pobres realmente nadie lo conoce. A los ricos lo conocen todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo comienza a hablar de los ricos. Ese es el tema del pobre, es hablar del rico. Entonces, no, porque lo vigila y lo brugal, y comienzan a decir, y siempre le llevan la vida a la gente que tiene dinero, a la gente que... este hombre, lo más seguro era que era muy conocido por los discípulos. Es muy seguro eso, que los discípulos y toda la persona lo conocían. Ahora, al ver que él se retira, entonces entran los discípulos en crisis. ¿Por qué? Porque vemos una persona, él es religioso. Él observa la palabra de Dios. Supuestamente la sigue. Mas, sin embargo, él no tenía la fuerza de seguir al Señor, como habían hecho ellos mismos los discípulos. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí mismo en Mateo 19, en el 26 y 27? Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Aquí vemos el caso de nuevo los discípulos, pero esta vez con una influencia de ¿quiénes? De los saduceos. De los saduceos. El Señor no le había dicho a ellos que los ricos son los que están más cerca. Ellos lo que veían era lo siguiente: óyeme, si ese hombre que supuestamente Dios lo ha bendecido, que sigue la palabra y todo, si ese hombre no es salvo, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con todo el mundo? Aquí no se va a salvar nadie. Condenado todo el pobre. Aquí no se va a salvar nadie. En otro texto dice, nadie podrá ser salvo. Ellos llegaron a esa conclusión. ¿Por qué? Porque ellos tenían la levadura de los saduceos. Habían creído ¿en qué? En la doctrina de los saduceos. Por eso el Señor le tuvo que decir, ustedes tienen el mismo problema de los saduceos. ¿Cuál era el problema de los saduceos? Que ellos, ¿qué? Son dos cosas. No amaban a Dios y no creían en el poder de Dios. Ok, ignoraban las escrituras y obviamente no conocían el poder de Dios, no lo reconocían. Ellos no estaban reconociendo que no es una obra de ellos. Esto es una obra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque ahora mismo estamos viviendo un tiempo de materialismo y consumismo. ¿Cuál es la característica de un saduceo? Es una persona que está pegada al mundo. Es decir, todos sus planes y todo está en el mundo. Ellos van a la iglesia, ellos se congregan, ellos saben de la palabra, ellos supuestamente están buscando de Dios, como este hombre, el joven rico, más sin embargo, él vivía con materialismo. Lo importante es lo que yo tengo y lo importante es lo que yo consumo. Hoy en día, los
si vemos a nuestros padres, inclusive cristianos, o personas, si vemos el mundo cristiano se preocupa más porque su hijo sea profesional para ganar ¿qué? Dinero, que para ser un buen siervo de Dios. Esa es la realidad. Estamos muy apegados. Hay muy poca prédica de que venga el Señor. Hoy en día, dijo un hermano, que le ha pasado años en que no ve ese sentir de los hermanos, me gustaría que venga el Señor. No, yo no quiero que venga. Hay personas hoy que ganan más que nunca en cualquier momento de la historia. Es decir, tú te haces profesional y tú puedes conseguir mucho. Y obviamente los hermanos a veces de la iglesia te tratan diferente, con mayor distinción que un hermano pobre y un hermano rico. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Yo no quiero eso en mi iglesia. No quiero que se tome la parte material como algo básico. Vemos una iglesia que es la iglesia de la Odisea. ¿Qué es lo que dice en Apocalipsis 3:17? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí vemos ya el resultado. Esa era una iglesia, hermanos. Eso no era un impío que andaba por ahí. Esa era una iglesia. Y es considerada a nivel escatológico que es la iglesia de este tiempo. La iglesia rica. La iglesia que puede hacer muchas cosas con el dinero. La iglesia que tiene muchas personas preparadas. La iglesia que puede tener grandes edificios. La iglesia que puede tener mucha tecnología. La iglesia que puede tener ministerios a nivel mundial. En esos tiempos no había forma de que haya ministerios mundiales. Hoy hay ministerios mundiales que mueven millones de dólares. Mas sin embargo, el Señor puede ser que estemos equivocados, que estemos apegados al mundo con el consumismo, el materialismo, y que en realidad yo sea un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. La doctrina de los fariseos, que es la última que vamos a tratar, obviamente hemos tratado todas las tres doctrinas. De esta no vamos a dar mucho detalle porque es la que más conocemos y la que más vamos a tratar el domingo que viene, ¿de acuerdo? Así que alguien que lea estos versículos, yo lo tengo aquí bloqueado, no veo ni siquiera el pasaje. ¿Lo ven, la cita? Sí. Ok, alguien que lo lea entonces. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ok, muy bien. Aquí habla de la palabra directamente. El Señor le dice, ustedes tienen una doctrina. ¿Cuál es la doctrina que tenían ellos? Que enseñaban ellos, los fariseos. La doctrina de los hombres. La doctrina de los hombres. Recuerden que ellos tenían muchas escuelas. Y ellos comenzaron a hacer lo que son las observaciones y las tradiciones. En las observaciones comenzaron a exagerar muchas cosas que la palabra dice, y en las tradiciones incluían otras cosas.
Entonces, ellos observaban más eso que lo que dice la palabra de Dios. Hay una profecía que él dice, se cumple en ustedes esta profecía. ¿Cuál es esa profecía? ¿De cuál profeta? La de Isaías, que decía Isaías, ¿cuál es? que decía que le adoraban, que de labios le honraban, mas su corazón estaba lejos del Señor. Ok. Mis hermanos, miren, este es un grupo religioso. Y es lo que le está diciendo, ustedes pueden ser que me estén honrando de labios, pero el corazón está lejos. Obviamente estos tres grupos, que eran todo el grupo religioso que existía, obviamente estaban mal. Y aquí vemos a alguien que ya tiene un sinnúmero de leyes, cosas que solamente eran de parte de los hombres, no fue dicha por Dios. Más sin embargo, ellos lo tenían así como un baluarte. Hay una historia que nosotros conocemos mucho, conocemos muy bien, que es la historia del buen samaritano. Esta historia sale por una pregunta de un fariseo, un observador de la ley, como también aparece. Entonces, aquí este hombre fue golpeado, sabemos la historia, pasó un sacerdote y pasó un levita, y simplemente no hizo nada con él. Él era un compatriota. El término que se utilizaba en eso, por ser judío, compatriota, es la palabra hermanos. Es decir, ellos dejaron, tanto el sacerdote como el levita, dejaron a su hermano de judío tirado. La pregunta era, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que ayudar? Y aparece este personaje. Alguien que lea el pasaje que está acá, que puse. Es el 10:33 de Lucas. Pero un samaritano que iba de camino. Jonathan, casi no se oye. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue motivado a misericordia. Ok. Ya sabemos lo de los samaritanos. Ese era como el enemigo. El enemigo de él tuvo más compasión. Dice ahí, obviamente, todo lo que pasaron. Dice uno que miró hacia el otro lado. Pasó el otro. Ese le miró. Pero ¿qué dice del samaritano? ¿Cuáles fueron los pasos que él hizo en este versículo? Fue movido a misericordia. Antes de eso, ya diste un spoiler ahí. Vino, Antes de eso, ¿qué él hizo? vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Okay, es importante eso, porque los otros ni siquiera... hubo uno que se acercó un poco y dijo, déjame no tocarlo, ahí se me pega un problema aquí. Ambos iban al templo. Esto es algo importante. Eran personas de servicio activo en el templo que se había dedicado a Dios. Mas, sin embargo, ellos habían dejado a este hombre ahí tirado, no importa. No fueron movidos a misericordia. Hay un verso, para mí, el verso que continúa, el 34, es uno de los versos más hermosos. Eso es de mi parte. Yo veo a Cristo en ese verso. ¿Qué es lo que dice el 34? Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ok, ¿qué hizo el samaritano por él? Hay como una lista ahí. Dígame lo primero que hizo. Primero se acercó a él. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Vendó sus heridas. Ok. Él vendó sus heridas para que no siga sangrando. ¿Qué más?
Les echó aceite y vino. Ok, ahí él le puso, digamos, como un tipo de antibiótico, un antibactericida, le limpió la herida. Esa era una forma que se usaba para limpiarle la herida, para que no se infecte. ¿Qué otra cosa? Lo puso en su encima de, perdón, Cagadura. Sí. exacto. En otras palabras, él se apió, fue a pie y lo puso, digamos que iba un caballo, un asno, un burro, y lo sube ahí. Es decir, él se apea, él está ahí agachado curándole y sin embargo le pasa su cabalgadura. ¿Qué más? Lo cuidó. Ok, Cuidó antes de de él. cuidarlo. Ahí mismo, Cristina, antes de cuidarlo. Ah, que no tengo no tengo la Biblia abierta. Ah, está bien. Alguien que Lo diga, llevó al mesón. lo llevó al mesón, es decir, lo llevó a un lugar seguro, no lo dejó, déjame vendarlo y lo dejo ahí tirado en la calle. Él lo llevó a un sitio seguro y dice que le cuidó. Para una aplicación, entendemos que a veces vemos muy poco esto en las iglesias. Muy poco. Vamos a la iglesia, nos concentramos en lo de nosotros, pero no nos ocupamos del hermano, que quizá el hermano está caído, está pasando hambre, quizá sin trabajo, quizá enfermo, quizá por caída del pecado, quizá por una gran pérdida, muchísimas cosas. Hay un hermano tirado y le pasamos el lado al hermano. Entonces, ese tipo de comportamiento no lo quiere el Señor en su iglesia. Por eso es que el Señor le dice, yo no quiero que se llenen de la levadura, ni de los saduceos, ni de los fariseos, ni de los herodianos. Ya para concluir, vamos a leer estos versos. Todos básicamente quieren decir lo mismo. Alguien que lo lea todos. Todos se encuentran en Primera de Juan y tienen que ver con el mismo tema. Lo pueden leer de acá. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Okay. Primera Juan 4:8. Ese también. Primera Juan 4:8. Sí. Y el otro después 4:20. Ok. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en el versículo 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Mis hermanos, tenemos que cuidarnos de esas levaduras. El próximo domingo vamos a ver de una manera ya más detallada toda esa levadura en función, cómo el Señor estaba trabajando la vida de los discípulos y cómo los discípulos caían en ese problema una y otra vez. La idea de este estudio es que nosotros estemos apercibidos y que Dios no quiere que estos movimientos, estas cosas estén en nuestra vida, en nuestro corazón. Obviamente la salvedad aquí es todavía mucho más fuerte porque dice, si tú no amas a tu hermano, si no tienes eso, tú no eres nacido de él. No se habla ni de ministerio, no se habla de preparación del hermano, no se habla de fidelidad de ir a la iglesia. Lo que se está aquí hablando, obviamente todo lo que he dicho es importante. ¿De acuerdo? Tenemos que tenerlo todos los hermanos, pero el punto característico, el punto número uno que pone el Señor, no solamente en estos versos, sino en casi todo el Nuevo Testamento, es que si tú no amas, si tú no te dedicas a tus hermanos,
tú no eres un hijo de Dios. Porque todo el que es nacido de Dios tiene esa capacidad sobrenatural de amar. Tenemos este grupo religioso, pero que no amaba. Presentaba muchas cosas, muchos atributos que podríamos decir que son loables, mas sin embargo no había amor, por lo tanto el Señor no reinaba su corazón. Ellos estaban muy lejos de Dios. Hermano, que el Señor nos pueda guiar y que no caigamos en esos dos puntos de la impiedad, que vamos a ver a los discípulos con impiedad. Es decir, así mismo como estaban los fariseos, así mismo estaban los discípulos del Señor con impiedad. Y también ellos estaban arrastrando el legalismo. Así que el Señor nos libre de estas cosas. Espero que haya sido de bendición este estudio. Espero que podamos estar reunidos para el próximo domingo. Para los que viven aquí en el país, en Santo Domingo, vamos a reunirnos, recordando, es a las 7. Nuestra iglesia ya tiene culto a las 6 y vamos a estar en el culto de las 6. Así que si después tienen el ánimo, espero que sí, nos vamos a juntar y vamos a compartir, vamos a aprender, vamos a fortalecernos en el Señor, que el Señor sea que nos habla nuestra vida, pero que nuestro corazón se incline a la parte de la obediencia. ¿Hay alguna pregunta? ¿O alguien quiere aportar algo de lo que nosotros hablamos? Es el tiempo. ¿Se puede? Sí, se puede, claro. Yo noté algo que se parece de los saduceos, que se parece un poco a esa teoría o esa doctrina que conocemos hoy como la doctrina de la... De la prosperidad. ¿De la qué? De la prosperidad. De la prosperidad. Sí, sí. ¿Verdad que o estoy equivocado? No, es exactamente eso. No lo quise nombrar porque muy difícil haya alguien en el grupo de la doctrina de la prosperidad, pero sí nosotros somos materialistas. Y sí nosotros somos consumistas. Es decir, estamos muy apegados, gastamos e invertimos nuestro dinero no para la gloria de Dios, para que el reino llegue el evangelio a otra persona y eso, lo gastamos para nosotros, porque nos estamos acomodando en este mundo. Dice la palabra de Dios que tenemos que invertir ¿dónde? En el cielo, donde el ladrón no hurta. Mas, sin embargo, nosotros nos hemos concentrado todos los recursos que nosotros, para darnos placer, para darnos gustos, para yo sentirme bien, para sentirme cómodo. Eso no está mal. Pero está mal si solamente yo vivo en ese estilo y después yo digo, bueno, yo cumplo con ir a la iglesia, yo cumplo con involucrarme en un ministerio. Recuerden que la característica lo tiene el joven rico. Si analizamos al joven rico, decimos, es un cristiano excelente. Ahora le dijeron, sigue al Señor. No siguió al Señor. ¿Por qué? Porque estaba demasiado apegado al mundo, porque tenía muchas posesiones. Él amaba la posesión. Ahí se demostró qué es lo que realmente había, qué es lo que él amaba. Entonces, puede ser que en mi vida yo esté amando ganar más dinero. No es malo, pero puede ser que solamente era mi norte, mi parte principal en la vida, vivir bien, yo voy a trabajar para tener un buen vehículo y esto. No es malo, pero sí es malo si ese es el propósito principal de mi vida. Que es lo que estamos viendo ahora en esta sociedad de consumo. Ahora mismo estamos viviendo una sociedad de consumo. Muy bien, ¿alguien más? Si no es así, no hay nadie más. Yo digo, Guillermo, que a mí se me ha acercado personas que me han dicho
que si yo no soy prosperada, que me mire, porque es que el cristiano tiene que ser, no hay forma de que el cristiano, si se enfermó, no está bien, porque Dios no quiere que yo esté enferma. Pero Pablo estuvo enfermo y Dios no le sanó. Si no tengo dinero, es que tengo que examinarme, porque el Dios me prometió que yo no podía estar sin dinero. Yo tengo que estar bien, porque como los saduceos decían, aquellos de aquel entonces, en el Torá, en los 5 libros primero, eran hombres ricos, y yo debo ser así, y me mandan allá para probarme que eso que yo estoy diciendo no está bien, que si yo no soy prosperada materialmente hablando, no se concibe que una gente pobre es un buen cristiano. No es buen cristiano. No es un buen cristiano, sí, ese es su décima. Obviamente no tenemos que cuidar de eso, porque también hubieron muchos siervos que no tenían mucho y eran excelentes siervos de Dios, personas temerosas de Dios. Entonces no es por las posiciones. Al final todos vamos a ser ricos. Todos vamos a estar en un lugar glorioso. Amén. El Señor dice, no te concentres en eso, porque al final todos vamos a llegar ahí. Eso no es el punto importante. Suma allá. Suma allá. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso. Pero obviamente tenemos que quitarnos de nuestra mente, porque a veces hay iglesias que te celebran más los logros de, mira, fulano se compró un carro, pero es muy raro que digan fulano, no sé, que aprendió los libros de la Biblia. Nadie aplaude por eso. Es más, nadie lo dice. Nadie dice, mira, yo veo que fulano, y lo dice públicamente, veo que está progresando espiritualmente o académicamente, ¿no? Eso no se está escuchando en las iglesias últimamente. Se dice, fulano no es malo, sino que solamente estamos más concentrados en esos logros. Así que el Señor nos bendiga grandemente. Vamos a concluir con palabra de oración. Como siempre, alguien que el Señor le esté guiando la oración, que tenga la oración final, y nos encontramos, Dios, si el Señor lo permite, el domingo que viene a las 7 de la noche. Alguien que ore. Padre amado que estás en los cielos, te damos más que gracias, Señor, en este momento. Gracias, Padre amado, porque hemos podido escuchar tu palabra, Señor, en labios de tus siervos, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos digerir, Señor, todo esto que hemos aprendido en este día, Señor, y que podamos aplicarlos cada uno de nosotros a nuestras vidas, Señor, que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, mi Dios. Oh Padre amado, bendice a cada hermano que pudo conectarse, Señor, a escuchar este estudio, Señor. Sigue bendiciéndole de manera especial y guardándonos, sobre todo, Señor, en este momento de crisis que está atravesando el mundo, Señor. Padre amado, te pedimos una bendición especial sobre nuestro hermano Guillermo, que ha impartido este estudio. Te pedimos que tú le sigas usando, Señor, y que sigas poniendo conocimiento en él y que él pueda poner esos dones, Señor, como lo ha hecho hasta ahora al servicio de ti, Señor. Gracias, Padre amado, te damos nuevamente. Bendice a cada uno. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, bendiciones.